Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Gracias te damos, Señor, porque podemos en esta hora estar recordándote y al recordarte estar dispuestos a cumplir tu santa voluntad en cada una de nuestras vidas. Permítenos la gracia de asumir con gozo la revelación tuya por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a suplicar que abramos en Marcos, en el capítulo 11, verso 27 al 33, para tener la meditación de este día. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo del cielo. La pregunta de Jesús es sobre el bautismo del cielo o el bautismo de los hombres. Todos conocían el bautismo de los hombres, tan cierto como que conocían a Juan el Bautista, y el bautismo a que él llamaba era el bautismo del arrepentimiento. Pero ¿qué sabrían del bautismo del cielo? Ahora era Jesús el que hacía la pregunta, y es por eso que ellos no pueden responder, y tampoco él se los quiere responder, porque la respuesta la habrían de encontrar posteriormente. Era ese bautismo del cielo que muchas veces nosotros no queremos considerar, incluso ahora que ya conocemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque el bautismo del cielo no es ni más ni menos que un bautismo de sufrimiento. Es lo que parece indicar esta pregunta de Jesús cuando regresó al templo después de haberlo limpiado de mercaderes. El sufrimiento es vida que se hace sentir por obediencia. Cuando nosotros el domingo pasado estábamos recordando que Jesús entra con su rostro firme a Jerusalén, va con su rostro firme porque va enfrentándose a la cruz. Sabe que todos los sufrimientos estaban rodeándole, que sus enemigos estaban acechándole, que estaban esperando el momento para darle el golpe de gracia. Pero su vida se hizo sentir en Jerusalén porque él obedecía al Padre y cumplía con su santa voluntad.
Tu vida se hace sentir a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los sacerdotes, a todos los que tuvieron noticia de su llegada. Él había recibido de gracia la vida. La estaba dando de gracia. Y justamente la enseñanza que él va a dejar es que lo que de gracia se recibe, de gracia también se ha de dar. Y en realidad ninguno de nosotros tiene derecho de eludir el darse de gracia cuando es de gracia que la vida ha sido recibida de parte del Padre. Si no, podríamos respondernos: ¿qué es el bautismo sino un camino de obediencia? Porque cuando nosotros nos bautizamos es porque estamos escuchando la demanda de parte de Dios para entregar nuestra vida, morir a nuestro pasado y morir a nuestro pecado para resurgir a una vida nueva. ¿Qué es nuestro bautismo? De hecho, es una siembra en el tiempo para cosechar en la eternidad. Porque habiendo dado nuestra vida a Él, nosotros podemos esperar la vida eterna que Él nos ofrece. ¿No saben a qué bautismo me estoy refiriendo? Les dice él. ¿Es bautismo del cielo o es bautismo de los hombres? Y el sufrimiento va a ser la marca que Jesús hace sentir con su obediencia a aquellos que lo rodean en aquella hora. Por otro lado, el sufrimiento va a ser la palabra que se hace sentir por su honestidad. ¿Recuerdan cuando el lunes estábamos recordando el hecho de que él se enfrenta a la higuera buscando higos porque tenía hambre y quería comer? Y que cuando no encontró los higos en la higuera, él la maldijo, haciendo sentir claramente a sus apóstoles que él busca frutos a tiempo y fuera de tiempo, y que él no busca hojas y frondosidades, sino frutos dignos. ¿Por qué? Porque su palabra es honesta, y lo que por gracia se reconoce, también por gracia se confiesa. Y si yo reconozco que Dios me ha dado la vida, yo confieso en mi vida la responsabilidad que tengo a la vocación de parte de Dios. Y si Dios me ha puesto para llevar fruto, y fruto que permanezca, el Señor hace claro en el corazón de los suyos, de sus seguidores, que este fruto de parte de Dios siempre era demandado. Pero la pregunta persiste: el bautismo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Yo les pregunto, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, porque ¿qué es el bautismo? Sino una confesión de fe, una confesión pública de fe, una confesión visible de fe, una confesión audible de fe. ¿Qué es el bautismo sino confesión de fe? Las palabras van a tener la fuerza de la elocuencia de una vida. Aquí estoy yo, podría haber dicho Jesús. Si he hecho algo malo, ustedes pueden decirlo en estos momentos. Mis palabras quedan anuladas si mi vida no respalda aquello que estoy diciendo. Por eso les pregunta si podían entender el bautismo que se estaba moviendo en aquellos momentos, todo el sufrimiento que se venía gestando. ¿Lo podrían entender ellos? Si ustedes quieren hablarme del bautismo de Juan, ¿de dónde era ese bautismo? ¿Era del cielo o de los hombres? Todos
Todos sabían que era de los hombres porque era de arrepentimiento. Pero eso que era del cielo, que implicaba el sufrimiento en donde el Mesías habría de cumplir paso a paso todo lo que le estaba demandando el Padre. En tercer lugar, el sufrimiento de nuevo lo hace sentir Jesús en la enseñanza que da acerca de su verdad. Porque lo que por gracia se guarda, por gracia se comparte. ¿Qué es el bautismo? Sino adoración viviente. Porque en el bautismo no solo tenemos un camino de obediencia, en el bautismo no solamente tenemos una confesión pública de fe, sino que adoramos en vida. El símbolo de la muerte y de la resurrección, ahora nosotros, pero Jesús estaba adorando con su vida, dándose en muerte al Padre que le había enviado. Solamente la adoración que se vive es lo que podemos llamar santidad que se practica. Si alguien quiere practicar santidad sin vivir en adoración, está equivocado. La santidad se vive y la adoración se ofrece a Dios. En cuarto lugar, el sufrimiento va a ser esa adoración que se hace sentir en fervor. La pregunta del Señor es, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Porque el bautismo al cual él se estaba acercando era un bautismo que lo cumplía con fervor. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo? Y él no está poniendo su vida como quitándose un pedacito, sino entregándola en totalidad. Y hace sentir su fervor incluso a los suyos que le dijeron una y otra vez, pero ¿por qué, Señor, te entregas? ¿Por qué, Señor, no te defiendes? ¿Por qué, Señor, no eludes? Y él, en medio de grandes angustias, está dispuesto a entregar su voluntad al Padre. Lo que por gracia se vive, en gracia se practica. Porque ¿qué es el bautismo? Sino celebración del perdón. ¿O hay alguno que cuando ha pensado en el bautismo ha dejado de pensar que es camino de obediencia, confesión pública de fe, adoración viviente o celebración del perdón que se recibe de parte de Dios, incluyendo aquel bautismo de Juan? Pues en el bautismo del sufrimiento, el perdón habría de vivirse. Y es ahí donde la oración en el Espíritu es fuente de amor. Pero por último, el sufrimiento va a ser servicio que se hace sentir por su velar. Si por gracia somos salvos, también por gracia servimos. ¿Qué es el bautismo sino expectación de vida nueva? Este es el ministerio agradable del sufrimiento redentor del Señor. El bautismo del cielo, en donde su sufrimiento va a servir de redención. Tan pocas veces queremos entender este bautismo. ¿No es cierto que no queremos ni como padres sufrir por la redención de un hijo? ¿No es cierto que no queremos ni como esposo sufrir por la redención de una esposa? ¿No es cierto que ni como mujer queremos sufrir por la redención de un marido? ¿No es cierto que como pueblo no queremos sufrir por la redención de la nueva generación? ¿No es cierto que como iglesia no queremos sufrir los dolores propios de la redención?
y cumplir en nosotros, como diría San Pablo, lo que faltó a los sufrimientos del Maestro? Esta es pregunta dura, que no quisieron contestar los ancianos, ni los principales sacerdotes, pero que Jesús la hizo, y está claro que habla del bautismo del cielo, y les pregunta si lo habían entendido, les preguntan si conocían su significado, porque el bautismo del cielo es bautismo de sufrimiento, y es del que huye en gran medida el género humano. No se quiere pagar el sufrimiento. No se quiere el bautismo del sufrimiento. No se quiere el bautismo del cielo. Y es el que Jesucristo sí enfrentó. El que Jesucristo sí vivió. El que Jesucristo sí pagó como precio de nuestra propia redención. Claro que hay que estimar la vida. Pero cuando yo estimo mi vida, ¿qué valor tiene mi vida? ¿Qué valor tiene mi vida para el reino? ¿Qué valor tiene mi vida para alcanzar en nombre de Dios a otros que no le conocen? ¿Qué valor tiene mi vida para pagar cualquier precio para que otros incrédulos sean alcanzados por mi fe y por mi credo? Claro que hay que estimar la vida en las dimensiones del bautismo del cielo y estar dispuesto a entregarla. Claro que hay que amar la palabra. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué medida amamos la palabra como para escucharla, obedecerla, cumplirla, aunque nos esté pidiendo el sacrificio de la vida. ¿Cuántas veces nosotros oímos la palabra, pero cuando ya nos pide un elemento de sufrimiento, en donde el bautismo del cielo se hace sentir y vibrar, queremos eludirlo? El bautismo del cielo es la pregunta de Jesús. La pregunta que él vivió, la pregunta que encarnó, estimando su vida y estimando la palabra del Padre como para decirle en una noche como hoy, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando derramaba gotas como de sangre, porque el sufrimiento no era poco, y el que le esperaba mucho menos. Claro que hay que estimar la vida y amar la palabra de Dios, queriéndole agradar. Y no solamente estimar la vida y amar la palabra para cumplirla, sino guardar la fe. Esto Pablo lo captura cuando dice: he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Hasta dónde nosotros guardamos la fe? Porque en el bautismo del cielo es todo un desafío para guardar la fe. El Padre había dicho del Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual están puestas todas mis complacencias y en él tengo todo mi contentamiento. ¿Habría de fallar a esta hora el Hijo? ¿Habría de defraudar a estos a esta altura la confianza que el Padre le había depositado? Por eso la pregunta: si se entendía el bautismo del cielo a estas alturas, cuando Él está adentrándose en Jerusalén, limpiando el templo, enfrentando la furia y el celo y la intriga, no podían contestarle. Yo pregunto, ¿es que nosotros nos hemos hecho alguna vez la pregunta sobre el bautismo del cielo? ¿Nos hemos enfrentado a ella? ¿La hemos considerado? ¿Nos hemos identificado con el bautismo del cielo
que Jesucristo recibe, Él persiste en enseñar la doctrina del Padre. ¿Y cuál era la doctrina del Padre? ¿Cuál era la enseñanza del Padre? ¿Cuál era el designio del Padre? ¿Acaso no era claro que en la promesa dada a la mujer se habría de cumplir a la cabalidad lo que Él significaba? Porque Él habría de quebrantar la cabeza de la serpiente, pero gustando una muerte tremenda de sacrificio eterno. Ciertamente poderoso, como nos lo pintaban hace poco, pero por la dimensión de eternidad que en Él se encierra. Hasta donde nosotros podríamos conquistar en esta hora las posibilidades de asumir el bautismo del cielo. Hay que orar perdonando, inmersos en un sufrimiento redentor. Hay que orar amando, inmersos en un sufrimiento redentor. Aunque a veces el sufrimiento lo recibamos del enemigo, nuestra oración le alcanza con nuestro amor y con nuestro perdón, inmersos en ese sufrimiento, en el desprecio, apreciándolos, en el odio, amándoles, en el acecho, extendiendo nuestra mano, porque esto es el bautismo del cielo. Un bautismo en donde el perdón está en juego para nosotros, inmersos en el sufrimiento, para servir a pesar de sufrir. Bendito sea el Señor cuando podemos ver un atisbo de este tipo de situaciones con una madre que, habiendo tenido la mala crianza de un hijo, le sigue planchando sus camisitas. Y habiendo recibido la palabra hosca de un hijo, le sigue sirviendo su comida. Cuando habiendo recibido la desobediencia abierta de un hijo, le sigue amando, llorando por él y queriendo rescatarlo. Bendito sea cuando podemos ver un atisbo de este tipo de sufrimiento redentor en la fidelidad de ese amor materno, o de ese amor paterno, o de ese amor filial, o de ese amor que es capaz de redimir a través del sufrimiento. Pero nosotros pocas veces nos hemos planteado el bautismo del cielo, en donde hay que servir aunque suframos, que velar aunque suframos, que orar aunque suframos hasta el final. Cosa tremenda es en Juan 13, cuando la Escritura registra que a pesar de ser negado, y a pesar de ser traicionado, y a pesar de ser abandonado por los más amados de su corazón, los amó hasta el fin. Porque en el bautismo del cielo, en el bautismo del sufrimiento, el fin es la redención. Dios permita que en esta noche, previo a nuestro encuentro de mañana, cuando se desgranen una a una las palabras de la cruz, nosotros podamos entender que no hubo redención para nosotros, sino desde el sufrimiento tremendo de la cruz. Y que nosotros no tenemos ni otra medida, ni otro modelo, ni otro camino que el de identificarnos con Cristo para decir que con Él estamos juntamente crucificados
ya no vivimos nosotros, sino que lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Amén.